La formación del pueblo házaro, cuyo futuro estado estaría centrado en lo que hoy es Dagestán, comenzó durante la gran migración de los pueblos. A medida que las tribus hunas avanzaban de oriente a occidente, empujaban delante de sí y arrastraban consigo a una multitud de otros pueblos prototurcos y fino-úgricos. Entre ellos se encontraban los sabiros, originarios de la Siberia occidental. De hecho, es muy posible que el propio nombre Siberia derive de ellos. Los sabiros, de origen fino-ugrio, migraron a través de las estepas del Caspio hacia el norte del Cáucaso. Más tarde, en el siglo VI, lucharon contra el Irán sasánida y también se establecieron en Transcaucasia. Finalmente, a mediados del siglo VI, la vasta expansión del Kanato túrquico llevó a que tribus túrquicas se establecieran en el Cáucaso Norte. Estos grupos absorbieron a los restos de los sabiros, quienes ya habían comenzado a mezclarse con pueblos de habla iraní, y de esta fusión, dominada por el elemento túrquico, surgió el pueblo házaro. En 603, el vasto Kanato túrquico se dividió en ramas occidental y oriental. La autoridad del Kanato occidental sobre los házaros permaneció solo de manera nominal. Cabe destacar que, durante la última guerra bizantino-sasánida, que estalló aproximadamente en la misma época, los házaros siguieron una política exterior independiente y apoyaron a Bizancio. Cuando el Kanato túrquico occidental se derrumbó a mediados del siglo VII, tras ser derrotado por el Imperio Tang de China, los házaros obtuvieron plena independencia. No obstante, su estado seguía estando encabezado por un miembro del clan Ashina, al que también pertenecían los kaganes túrquicos. En ese momento, cuando el nuevo Janato comenzaba a tomar forma, los principales rivales de los házaros eran los búlgaros, otra confederación de tribus de habla túrquica. Su estado, conocido como la Gran Bulgaria, también se había liberado del dominio del Kanato turco occidental y experimentó un breve periodo de resurgimiento durante el reinado del Khan Kubrat. Los búlgaros controlaban vastos territorios en las regiones septentrional y oriental del Mar Negro y habrían representado una amenaza seria para los házaros de no haber sido porque su estado se desintegró tras la muerte de Kubrat hacia el año 665. Sus 5 herederos no lograron repartirse el poder entre ellos, y su fragmentación selló el destino del Janato. Los házaros, en alianza con los alanos, sometieron a parte de la población búlgara. Otra parte fue expulsada hacia el norte, donde más tarde surgió la Bulgaria del Volga, mientras que un tercer grupo emigró a la región de la actual Bulgaria. Tras haber aplastado a sus vecinos, el Kanato de los házaros ocupó su lugar como la potencia dominante entre los mares Negro y Caspio. Poco antes de su victoria sobre los búlgaros, los házaros también se vieron envueltos en una serie de guerras en el Cáucaso que durarían más de un siglo y medio, hasta finales del siglo VIII. Desde la época de las guerras bizantinas sasánidas, los házaros habían lanzado incursiones periódicas en Transcaucasia para ayudar a sus aliados bizantinos y saquear. En 627, incluso tomaron Tiflis. Esa guerra debilitó gravemente a Irán sasánida, que a mediados del siglo VII cayó ante el avance de los árabes. El rápidamente expansivo califato árabe pronto sometió a Armenia, Iberia y Albania caucásica y tomó Derbent, el punto más meridional del antiguo dominio sasánida. A partir de entonces, los árabes intentaron periódicamente invadir el territorio házaro, pero los házaros siempre respondieron de la misma manera. A lo largo de estas guerras, ambos bandos lograron llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala, pero ninguno fue capaz de conservar los territorios que conquistaron. La campaña más exitosa de los házaros tuvo lugar en el año 730, cuando sorprendieron a su enemigo avanzando hacia el sur, no por la ruta habitual a través de Derbent, sino por el desfiladero de Darial. En esa expedición, el ejército comandado por Barjil, hijo del Kagan, llegó a la ciudad de Ardabil, en el norte de Irán, donde gracias a su abrumadora superioridad numérica, aniquiló a una fuerza árabe de 25.000 hombres. Se desconoce el tamaño real del ejército házaro. Los historiadores árabes afirmaron que ascendía a 300.000 hombres, aunque probablemente se trate de una exageración destinada a justificar la derrota. La fuerza házara se dividió entonces para saquear los territorios circundantes, pero finalmente fue detenida en el norte de Mesopotamia.
7 años después, los árabes emprendieron su mayor campaña a través del Cáucaso, avanzando con 2 ejércitos por las puertas Caspias y la garganta de Darial, capturaron la capital házara, Semender, y persiguieron a las fuerzas del Kagán hasta el Volga, o según otra versión, hasta el Don. Pero para entonces el califato omeya ya se había expandido de manera extraordinaria. Su crecimiento estaba llegando a su fin, y los árabes no tenían ni la fuerza ni la voluntad para controlar las inmensas tierras de los házaros. Satisfechos de que el Khan había reconocido su condición de vasallo, los árabes se retiraron. Más adelante, los házaros realizarían nuevas incursiones en Transcaucasia, pero la frontera entre ambos estados permaneció inalterable en el lugar donde se había trazado originalmente. Las relaciones entre el Kanato y Bizancio habían sido en su mayoría amistosas desde la época de la guerra irano-bizantina. Para el califato árabe, que sucedió a Irán sasánida, Bizancio representaba un adversario mucho más importante que los házaros, por lo que la antigua alianza siguió funcionando contra este nuevo enemigo común. Las incursiones házaras en Transcaucasia beneficiaron a Bizancio al desviar parte de las fuerzas árabes. Los intereses de ambos estados también coincidían en Crimea. La mayor parte de la península pertenecía a los házaros, aunque aún conservaba posesiones bizantinas centradas en torno a Quersoneso. Fue en los alrededores de esta ciudad donde estalló un conflicto que por poco desemboca en una guerra. El depuesto y mutilado emperador Justiniano II, privado de su nariz, fue exiliado a Quersoneso, pero jamás renunció a recuperar su trono. Cuando los habitantes del pueblo se reunieron para entregar a Justiniano, quien estaba tramando una rebelión, este encontró un aliado en el Hagán y Busir. El Kagán le permitió establecerse en territorio házaro e incluso le dio a su hermana en matrimonio. Naturalmente, esto provocó inquietud en Constantinopla. El emperador reinante persuadió al Kagán para que entregara a Justiniano, pero este logró huir a Bulgaria, que en aquel entonces se encontraba a orillas del Danubio. Con el apoyo de los búlgaros finalmente consiguió recuperar el trono. Por extraño que parezca, mantenía buenas relaciones con Ibusir, probablemente debido a sus lazos familiares. Justiniano y la hermana del Kagán, quien había adoptado el nombre cristiano de Teodora, ya tenían un hijo, que fue nombrado coemperador. Pero Quersoneso tenía motivos de sobra para temer la venganza del emperador. Los habitantes de la ciudad se pusieron voluntariamente bajo la protección del Kagán de los házaros. Justiniano reaccionó de inmediato. La ciudad fue tomada y los cabecillas del levantamiento fueron ejecutados. Sin querer detenerse allí, el emperador comenzó a planear la recuperación de otros territorios que en otro tiempo habían pertenecido al reino del Bósforo, y la situación se repitió. Tras la partida del emperador, estalló un nuevo levantamiento en Quersoneso. Los habitantes de las ciudades crimeas recurrieron a Ibusir en busca de protección, y cuando Justiniano envió un nuevo ejército, se encontraron con una fuerza házara. En ese momento, al ver que el líder de la rebelión, Filípico Bardanes, contaba con el apoyo de un aliado tan poderoso y, evidentemente, al no confiar en el emperador, conocido por su rápida y despiadada represalia, el ejército bizantino enviado a Crimea cambió de bando y se unió a los rebeldes. Bardanes, ahora reforzado, navegó hacia Constantinopla, y Justiniano II pronto perdió no solo el trono, sino también la cabeza. Naturalmente, las relaciones entre los házaros y los bizantinos solo se hicieron más estrechas después de eso. En 732 se concertó otro matrimonio dinástico, esta vez entre el emperador Constantino V y la hija del Kagán Birkor. Parecería que unos lazos tan estrechos con Bizancio deberían haber llevado a los házaros a adoptar el cristianismo. Este habría sido un paso lógico para el Janato, permitiéndole integrarse en el círculo de las monarquías cristianas europeas. Alternativamente, los házaros podrían haberse convertido al Islam, lo que también les habría aportado ciertas ventajas y los habría acercado a otra parte poderosa del mundo. Tanto Bizancio como el califato se acercaron en repetidas ocasiones a los gobernantes házaros con propuestas para que adoptaran sus respectivas religiones, pero al parecer los kaganes no tenían ningún deseo de caer bajo la influencia de sus poderosos vecinos. Aún así había que hacer algo respecto a la religión. Los cultos paganos estaban desapareciendo. Los gobernantes házaros no podían dejar de comprender
que el futuro pertenecía a las religiones monoteístas. Y así tuvo lugar una transformación única y asombrosa. La élite gobernante házara se convirtió al judaísmo. Muchos judíos que huían de la persecución en Irán y Bizancio se establecieron en el Canato. Por supuesto, no constituían una mayoría ni religiosa ni étnica, pero ejercían cierta influencia entre la nobleza y desempeñaron un papel importante en el comercio. Aún así, esto por sí solo no explica la adopción del judaísmo por parte de los házaros. Después de todo, en el Janato también había numerosos cristianos y musulmanes. Más bien, la presencia del judaísmo en la vida cotidiana sugería a los gobernantes házaros una tercera vía, una que les permitía evitar abrazar tanto el cristianismo como el islam, y al mismo tiempo afiliarse a una de las grandes religiones del mundo. La conversión fue iniciada a mediados del siglo VIII por el líder militar Bulán, fundador de la dinastía gobernante bulánida. Es importante aclarar que, para entonces, el poder en el Canato ya se había dividido entre el Khan y el comandante militar supremo, o Bek. Nominalmente, la autoridad suprema seguía perteneciendo al Khan, Khagan, pero él se había convertido más bien en una figura ideológica o incluso sagrada. El verdadero poder residía en los Beks. Bulán adoptó el nombre de Sabriel, y los Beks posteriores también llevaron nombres judíos, como José, Aarón y Hanukkah. Sin embargo, hay que decir que el judaísmo hizo poco por ayudar a los bulánidas en cuestiones de gobierno o de consolidación de su poder. Siguió siendo una religión de un círculo reducido de la élite y nunca desplazó a otros cultos. Las conversiones masivas de ciudades enteras, como se vio en el cristianismo o el islam, eran imposibles en el judaísmo debido al carácter étnicamente exclusivo de esta religión. Tradicionalmente, uno solo podía convertirse en judío si tenía un antepasado o pariente judío, aunque fuera inventado. De este modo, la propia idea del judaísmo implicaba la división de la población en lugar de su unificación. Se podría argumentar que, al buscar su propio camino en cuestiones religiosas, los gobernantes házaros perdieron la oportunidad de aprovechar el poder unificador del cristianismo o el islam para fines de construcción estatal. Otra desventaja fue el enfriamiento gradual de las relaciones con Bizancio. En el futuro, cuando el Canato házaro se enfrentara a nuevos enemigos externos, Bizancio ya no estaría dispuesto a ofrecer su apoyo. Mientras tanto, desde mediados del siglo VIII hasta finales del IX, el Canato de los házaros se encontraba en la cúspide de su poder. La existencia de un estado grande y poderoso entre el Volga y el Mar Negro detuvo la migración de los nómadas asiáticos hacia Europa Oriental. Los házaros mismos estaban en proceso de adoptar una vida sedentaria, dedicándose a la agricultura, construyendo ciudades en el interior y fortalezas a lo largo de las fronteras. Después de las guerras con los árabes, la capital se trasladó más lejos de las fronteras del sur a la ciudad de Itil, en el delta del Volga. El propio río servía como una ruta comercial vital que conectaba el norte de Europa con el mar Caspio. Los házaros también controlaban el río Don y gran parte de la costa del Mar Negro, obteniendo ingresos considerables gracias a los aranceles aduaneros y al comercio de tránsito. En el siglo IX, los árabes incluso se referían al Mar Negro como el Mar de los Házaros. La caída del Canato de los házaros comenzó de manera muy similar a su ascenso, con una nueva oleada migratoria de pueblos orientales. Primero llegaron los húngaros que invadieron la región del Mar Negro en la primera mitad del siglo IX. Más tarde fueron empujados aún más hacia el oeste por los pechenegos, quienes a su vez eran presionados desde el este por los oguso. Aunque los házaros lograron, durante un tiempo, convertir a los húngaros en sus vasallos, no consiguieron someter a los pechenegos. Como resultado, el territorio del Canato se redujo de manera significativa. Para el siglo X, la región septentrional del Mar Negro se había perdido. Al mismo tiempo, la creciente proximidad de Rus representaba una amenaza cada vez mayor para el Canato házaro. Los pueblos eslavos que habitaban a lo largo de sus fronteras septentrionales, antaño tributarios de los házaros, iban escapando poco a poco de su control a medida que el Janato entraba en decadencia, pasando en cambio a estar bajo la influencia del incipiente Estado rus. Hasta el siglo X, los príncipes rusos mantuvieron relaciones pacíficas con los házaros. De vez en cuando, emprendían incursiones contra los estados musulmanes de la costa del Mar Caspio,
y, en tales ocasiones, debían negociar con los gobernantes jázaros para obtener permiso de paso de sus embarcaciones por el Volga hacia el mar Caspio. Evidentemente, los jázaros no estaban conformes con este acuerdo, y solo su falta de disposición para enfrentarse directamente con los rusos los obligó a permitir que estas fuerzas atravesaran su territorio. Después de una de esas incursiones, en el año 913, los jázaros tendieron una emboscada a los rus, que regresaban en la desembocadura del Volga, mataron a la mayoría de sus fuerzas y se apoderaron de todo el botín. A corto plazo, este golpe sin duda debilitó al incipiente estado de los rus, pero a largo plazo les granjeó a los jázaros un enemigo poderoso. En cualquier caso, los intereses de ambos estados habían estado enfrentados desde el principio, así que la emboscada fue más un pretexto que una causa para la hostilidad que se desató después. El golpe decisivo al estado jázaro llegó en la década de los 60 del siglo X, cuando el príncipe Sviatoslav encabezó una campaña que penetró hasta el corazón del Kanato, capturando tanto Itel como Semender. Los oghuz también aprovecharon la situación, invadiendo las tierras jázaras desde el este. Huyendo de sus enemigos, los restos del ejército yázaro recurrieron a Yoresm en busca de ayuda, y al hacerlo se vieron obligados, junto con su gobernante, a convertirse al Islam. Es muy posible que, bajo la protección de Goresm, los jázaros lograran recuperar el control de una pequeña parte de su antiguo territorio en la región del Volga después de la campaña de Sviatoslav. Pero esto marcó el final del otrora poderoso Kanato de los jázaros. Hasta el siglo XII, los jázaros seguían siendo mencionados en crónicas y anales por motivos menores, hasta que finalmente desaparecieron entre las nuevas oleadas de pueblos orientales migratorios.